Bienvenidos a todos los oyentes a El Comentario, un video podcast dirigido y realizado por Agustín Sancho Cubero. Hoy nos adentramos en uno de los rincones más oscuros, pero extrañamente magnéticos, de la mente humana. Piénsalo por un segundo. ¿Por qué no podemos apartar la mirada cuando nos cuentan la historia de alguien que ha cometido actos atroces? Hablamos de los asesinos en serie más famosos de la historia. Esos nombres que provocan escalofríos, pero que al mismo tiempo generan documentales, películas y una audiencia masiva. ¿Qué dice esto de ellos? O peor aún, ¿qué dice de nosotros? Es una pregunta fascinante y a la vez bastante incómoda, porque si somos honestos, el verdadero terror no reside en el monstruo que se esconde debajo de la cama, sino en el monstruo que se sienta a tu lado en el metro, el que te sonríe en la cafetería o el que parece un vecino ejemplar. La figura del asesino en serie nos aterra precisamente porque rompe con la ilusión de seguridad que hemos construido como sociedad. Nos fascina porque representa la transgresión máxima de nuestras reglas morales. Es como asomarse al borde de un abismo. Sabes que es peligroso, pero hay una fuerza gravitacional que te invita a mirar hacia abajo solo para ver qué tan profunda es la oscuridad. Exacto, es el vértigo moral. Y creo que gran parte de ese vértigo viene de la máscara de cordura, un término que los psiquiatras usan mucho. Tomemos el caso de aquellos que eran considerados personas encantadoras, carismáticas, incluso atractivas. ¿Cómo es posible que alguien pueda compartimentar su mente de esa manera? Por la mañana ayudan a una anciana a cruzar la calle y por la noche se convierten en depredadores implacables. Esa dualidad es el núcleo del verdadero horror. Imagina un camaleón. El camaleón no cambia de color porque quiera ser hermoso, lo hace para cazar o para evitar ser cazado. Es un mecanismo de supervivencia. Para muchos de estos criminales infames, el encanto superficial no es un rasgo de su personalidad real, es simplemente un camuflaje evolutivo adaptado a la jungla de asfalto. Han aprendido a imitar las emociones humanas sin sentirlas realmente. Ven la empatía no como un valor, sino como un idioma extranjero que han memorizado a la perfección para poder manipular a los hablantes nativos. Saben qué botones apretar, cuándo sonreír, cuándo mostrarse vulnerables. Y eso es devastador, porque ataca nuestra confianza básica en la intuición humana. Creemos que podemos detectar a una mala persona, pero estos individuos nos demuestran trágicamente que nuestro radar es defectuoso. Me encanta esa analogía del camaleón, porque nos quita esa falsa sensación de control. Siempre pensamos que nosotros nos daríamos cuenta, pero la estadística y la historia nos dicen lo contrario. Y aquí quiero llevar el tema hacia la cultura popular. En los últimos años ha habido una explosión absoluta del género de crimen real. Consumimos estas historias trágicas como si fueran entretenimiento de fin de semana. ¿No te parece que estamos cruzando una línea peligrosa al convertir a estos asesinos en una especie de estrellas de rock oscuras? Definitivamente estamos caminando sobre una cuerda floja ética. La mercantilización del mal es un fenómeno muy complejo. Por un lado, entender la mente del depredador es una forma de intentar recuperar el control. Si analizamos cómo operan, sentimos que podemos protegernos. Pero, por otro lado, corremos el riesgo de romantizar la atrocidad. Cuando la industria del entretenimiento elige a actores atractivos para interpretar a estos criminales o pone música dramática a sus crímenes, se desdibuja la línea entre la realidad de las víctimas y la ficción narrativa. El asesino se convierte en un antihéroe complejo y atormentado, mientras que las víctimas, que eran personas reales, con familias y sueños, a menudo quedan reducidas a simples notas a pie de página en la historia de su verdugo. Es un reflejo un tanto perturbador de nuestra sociedad de consumo, donde incluso el trauma y la muerte se empaquetan y se venden al mejor postor. Es un punto crítico. Reducimos vidas humanas a simples daños colaterales en la narrativa del villano, y esto me lleva a preguntarme sobre el origen de esa maldad. Siempre volvemos al eterno debate. ¿Se nace o se hace?
Cuando analizamos las biografías de los asesinos más célebres, casi siempre encontramos un patrón de abuso infantil extremo, negligencia, abandono o traumas craneales. Pero claro, millones de personas sufren infancias terribles y no se convierten en asesinos. Entonces, ¿cuál es el catalizador? ¿Es un cerebro defectuoso o una sociedad fallida? Es la tormenta perfecta, la intersección letal entre la biología y el entorno. Imagina que el cerebro es como el hardware de una computadora y las experiencias de vida son el software. Algunos individuos nacen con un hardware particular, tal vez una amígdala menos reactiva, lo que significa que no procesan el miedo o la empatía como el resto de nosotros, o un lóbulo frontal con menor actividad, lo que afecta el control de los impulsos. Pero ese hardware por sí solo no crea a un asesino. Necesitas el software corrupto. Si a esa predisposición biológica le sumas un entorno de violencia, abuso o abandono emocional profundo durante los años formativos, estás escribiendo un código malicioso. El niño aprende que el mundo es un lugar hostil donde solo los depredadores sobreviven. Sin embargo, como bien dices, el trauma no es una sentencia. La clave parece estar en la falta de un factor protector. Muchos sobrevivientes de abusos tuvieron al menos una figura de apego seguro, alguien que les mostró compasión. En la historia de los peores criminales, a menudo encontramos un vacío absoluto de amor y conexión humana. Se convierten en islas de resentimiento. Islas de resentimiento, qué forma tan precisa de describirlo, y desde esa isla deciden que el resto del mundo debe pagar. Pero hay algo que me intriga sobre la metodología. Algunos son impulsivos, caóticos, dejan un rastro evidente. Otros, en cambio, son meticulosos, organizados, como si estuvieran jugando una partida de ajedrez contra la policía y la sociedad. ¿Qué nos dice el nivel de organización de un crimen sobre la mente del que lo comete? Nos dice muchísimo sobre su estructura psicológica y su nivel de funcionamiento en la sociedad. Los criminólogos suelen dividirlos en organizados y desorganizados, aunque a menudo hay un espectro. El infractor desorganizado suele actuar por un impulso abrumador, a menudo bajo la influencia de delirios, drogas o una furia incontrolable. Su mente es un caos y la escena refleja ese caos. No planifican, usan lo que tienen a mano, pero el infractor organizado es una especie completamente distinta. Es el jugador de ajedrez que mencionas. Tienen una inteligencia media o superior, trabajos estables, familias. Para ellos el acto no es solo una explosión de ira, es una fantasía meticulosamente cultivada que necesitan hacer realidad. El control es su verdadera obsesión. No solo quieren quitar una vida, quieren ser dueños absolutos de la situación, jugar a ser dioses por un momento. Planifican la captura, la ejecución y la eliminación con una frialdad corporativa. Y este nivel de cálculo es lo que aterroriza a las autoridades, porque no están persiguiendo a un monstruo irracional, están persiguiendo a un estratega que entiende las reglas del juego y sabe cómo manipular las evidencias. Jugar a ser dioses. Eso resuena con un narcisismo extremo. La creencia de que las reglas de la moralidad y la ley humana simplemente no se aplican a ellos. Y eso me hace pensar en cómo terminan cayendo. Curiosamente, muchos de los más famosos no son atrapados por brillantes deducciones policiales, sino por errores absurdos. Una infracción de tráfico, un recibo olvidado, un exceso de confianza. ¿Es el ego su mayor debilidad? Absolutamente. El ego es el talón de Aquiles del depredador organizado. Después de evadir la captura repetidamente, desarrollan lo que podríamos llamar un complejo de invulnerabilidad. Empiezan a creer en su propio mito. Piensan que si la policía no los ha atrapado es porque son genios y los demás son incompetentes. Esa arrogancia los lleva a tomar atajos, a volverse descuidados, a sentir la necesidad de burlarse de las autoridades enviando cartas o dejando pistas deliberadas. Quieren el reconocimiento por su obra. El narcisismo exige una audiencia. No les basta con saber que son más listos. Necesitan que el mundo entero lo sepa. Y es precisamente esa necesidad
de reconocimiento, ese ego desmedido, lo que los ciega ante los pequeños detalles mundanos, como que los detengan por tener una luz trasera del coche rota. Es una ironía poética. La misma arrogancia que les permitió cometer atrocidades sin remordimientos es la que finalmente los lleva a su propia destrucción. Hablando de esa necesidad de atención, hay un fenómeno colateral que me resulta igual de incomprensible, o tal vez más, y es la reacción de una parte del público hacia ellos una vez que son atrapados. Hablo de la hibristofilia, esta atracción romántica o sexual hacia criminales de alto perfil. Vemos casos de asesinos que, estando en prisión, reciben miles de cartas de amor, propuestas de matrimonio e incluso admiradores que hacen vigilias por ellos. ¿Qué mecanismo psicológico se activa en una persona para enamorarse de alguien que representa el peligro más absoluto? Es uno de los fenómenos psicológicos más desconcertantes y fascinantes que existen. La hibristofilia tiene varias capas. En algunos casos surge del llamado complejo de Salvador. La persona cree firmemente que con su amor, su paciencia y su devoción puede redimir al monstruo. Es una fantasía de omnipotencia emocional, la idea de que todos los demás ven a un asesino, pero ellos ven al niño herido que hay en su interior y serán quienes lo curen. Es una ilusión de control extremadamente peligrosa. Es como intentar domesticar a un león salvaje a base de abrazos. Tarde o temprano, la naturaleza del león se impone. Exactamente. Y hay otra vertiente aún más oscura. Para algunas personas, acercarse a un asesino infame es una forma de experimentar el peligro y la transgresión de forma indirecta, pero desde un entorno seguro. Como el asesino está tras las rejas, no representa una amenaza física real para el admirador. Así que pueden disfrutar del drama, de la fama mediática por asociación y de la adrenalina de estar cerca de la oscuridad, sin riesgo de ser lastimados. Es la versión extrema de subirse a una montaña rusa. Quieres sentir que vas a morir, pero confías en que el arnés te mantendrá con vida. Tristemente, esto solo alimenta el narcisismo del criminal, confirmándoles que a pesar de sus atrocidades, siguen siendo figuras de adoración y poder. Es increíble cómo el ecosistema mediático y social se retroalimenta. El criminal busca notoriedad, los medios se la dan porque genera audiencia, y una parte de esa audiencia desarrolla una conexión patológica con el criminal. Es un ciclo tóxico, y en medio de todo este circo, las verdaderas víctimas quedan relegadas al olvido. De hecho, rara vez recordamos los nombres de las víctimas con la misma facilidad con la que recordamos a sus verdugos. Ese es el mayor fracaso ético de nuestra memoria colectiva. Al elevar al asesino a la categoría de mito o leyenda urbana, borramos la humanidad de quienes sufrieron. Deberíamos hacer un esfuerzo consciente como sociedad para cambiar esa narrativa. Centrar las historias en las vidas que fueron truncadas, en el impacto generacional que dejan esas pérdidas y no en la supuesta brillantez del depredador. Porque, seamos claros, no hay brillantez en destruir la vida de otros. Hay cobardía, hay vacío y hay crueldad. Desmitificar al asesino es el primer paso para quitarles el poder que tanto anhelan, incluso después de haber sido encarcelados. Desmitificar al monstruo. Me parece vital, y esto me lleva a un terreno un poco más filosófico para ir cerrando. Hemos hablado de la biología, del entorno, del ego y de los medios, pero al final del día estos individuos son seres humanos, pertenecen a nuestra misma especie. ¿Crees que la existencia de estos asesinos nos obliga a confrontar la posibilidad de que el mal absoluto no es una fuerza externa, sino una capacidad latente dentro de la condición humana? Esa es la pregunta definitiva. Y la respuesta es profundamente perturbadora. Nos gusta usar la palabra monstruo porque nos tranquiliza. Si son monstruos, son otra cosa, son ajenos a la humanidad. Un monstruo es una aberración de la naturaleza, pero la verdad incómoda es que son dolorosamente humanos. Sus crímenes son el resultado de emociones humanas llevadas a un extremo patológico. La ira, el deseo de control, la venganza, el afán de poder. Todos hemos sentido ira, todos hemos querido tener el control en algún momento. La diferencia radica en los límites, en la empatía y en la moralidad que nos frena.
Al mirar a estos individuos, no estamos mirando a una especie alienígena, estamos mirando un espejo oscuro. Nos muestran lo que ocurre cuando se eliminan todas las barreras éticas y emocionales. Reconocer que la humanidad tiene la capacidad de producir tanto a figuras de bondad infinita como a arquitectos de crueldad inimaginable es aceptar la totalidad de nuestra naturaleza. El mal no es una entidad mística, es una elección o a veces una trágica falla en el tejido mismo de lo que nos hace humanos. Un espejo oscuro es una imagen muy potente. Nos obliga a dejar de mirar hacia afuera buscando amenazas y a empezar a entender los abismos que existen dentro de nuestra propia naturaleza colectiva. Y quizás esa sea la verdadera razón por la que no podemos dejar de consumir estas historias. No es solo morbo, es un intento subconsciente de entender nuestras propias sombras, de mapear los límites de la cordura para asegurarnos de que nosotros mismos estamos a salvo en el lado correcto de la línea. Exactamente. Al final, cada historia de crimen real que escuchamos, cada documental que vemos, es una forma de ensayar nuestros propios miedos. Es como sentarse alrededor del fuego en la prehistoria a contar historias sobre los lobos que acechan en la oscuridad. Nos contamos estas historias para advertirnos, para aprender a identificar al lobo, pero sobre todo para recordarnos el valor de la luz y de la comunidad. Porque frente a la capacidad humana para la destrucción, la única respuesta válida es nuestra capacidad aún mayor para la empatía, la justicia y la resiliencia. Si el asesino en serie representa la desconexión total del prójimo, nuestra defensa como sociedad debe ser la conexión profunda, el cuidado mutuo y la negativa a permitir que la oscuridad tenga la última palabra. Qué reflexión tan profunda para ir cerrando nuestro episodio de hoy. Empezamos hablando de depredadores y terminamos hablando de nosotros mismos, de la empatía como nuestra mayor herramienta de supervivencia. Es evidente que el fenómeno de los asesinos en serie más infames de la historia seguirá generando debates, libros y análisis, pero espero que hoy nuestros oyentes se lleven algo más que datos macabros. Espero que se lleven una pregunta sobre cómo construimos nuestra sociedad, cómo cuidamos a los más vulnerables en su infancia y cómo consumimos la tragedia ajena. Así es. La próxima vez que escuchen una de estas historias, los invito a mirar más allá del sensacionalismo. Pregúntense qué falló en el sistema, qué señales se ignoraron y cómo podemos evitar que se creen nuevas islas de resentimiento. El verdadero aprendizaje no está en memorizar los detalles del crimen, sino en comprender las grietas por las que estas personas se colaron para poder sellarlas. Una tarea compleja, pero indispensable. A todos los que nos han acompañado en este viaje a las profundidades de la mente humana, gracias por su tiempo, por su curiosidad y por atreverse a mirar en ese espejo oscuro con nosotros. Nos despedimos por hoy, pero el análisis, como siempre, continúa. Contenido creado por Agustín Sancho Cubero para su canal El Comentario, disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. Suscríbete, dale me gusta y comparte si te ha gustado, así me apoyas para seguir creando contenidos. Muchas gracias, contenido creado por Agustín Sancho Cubero para su canal El Comentario, disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. Suscríbete, dale me gusta y comparte si te ha gustado, así me apoyas para seguir creando contenidos. Muchas gracias.